Hola, mi nombre es Rosa de las Nieves y vamos a continuar con el ejercicio de simulación en modalidad 40. Solamente te quiero recordar que esta es un ejercicio, una simulación de cómo sería o cómo se comportarían las pensiones haciendo uso de la modalidad 40, que es una modalidad del Seguro Social donde tú pagas tus cuotas y tú te pones el sueldo con el que quieres cotizar. Y tiene sus requisitos para ingresar. En primer lugar, que seas de ley 73 y que estés vigente dentro de un periodo de vigencia. Si no, lo primero que tendrías que hacer sería recuperar tu conservación de derechos y a continuación ya podrías ingresar a modalidad 40. Hay por ahí un comentario donde dicen que es mucho dinero, que no se puede pagar. Es cierto, cuesta mucho dinero, lo tendrías que pagar tú. Sin embargo, hay situaciones en donde conviene, donde tienes muchas semanas cotizadas, no es mucho lo que tendrías que invertir y si no tienes con qué pagarlo, te convendría conseguir un crédito. No te estoy diciendo que vayas y salgas a conseguir un crédito. Un crédito es una cosa muy seria. Solo te digo que hay situaciones en donde es conveniente y otras situaciones en que de plano no. En los ejercicios que hemos hecho anteriormente, con 500 semanas, 600, 700, tú has visto, o si no los has visto, te los dejo por aquí, para que veas que hay situaciones en donde la pensión mínima garantizada es la mejor opción y ahí si tienes un empleo, pues tu patrón va pagando las cuotas y si no es así, pues bueno, existe la modalidad 10 y también la modalidad 40, pero a un salario bajito, al salario mínimo. Completas tus 500 semanas, llegas a tu edad y te pensionas con la pensión mínima garantizada. Ya no es una pensión tan pequeña. Si para el año que entra se concreta lo del incremento al salario mínimo 12%, pues ya es una pensión que va a rebasar los 10,000 pesos. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar y a terminar. Nada más nos faltaba hacer el ejercicio con 900 semanas y con 1000 semanas. Entonces, una persona que llega a los 60 años con 900 semanas cotizadas y que en las últimas 250 estuvo pagando modalidad 40, a un salario de 50,000 pesos, alcanzaría una pensión de 15,605. Si cotizara con 60,000, su pensión sería de 18,726. Con un sueldo de cotización de 70,000, alcanzaría los 21,847 y con 80,000 llegaría a los 24,968 pesos. Fíjate que es a los 60 años. 60 años, 900 semanas, 24,000, casi 25,000 pesos. Bueno, pues es una buena pensión. Y si el plan sería llegar a los 61 años, sigue cotizando, acumula 952 semanas. Aquí con 50,000 ya le sube a 17,896, casi los 18. Con 60,000 alcanza una pensión de 21,475 pesos. Con un sueldo de 70,000, su pensión sería de 25,055 pesos. Y con un sueldo de 80,000, alcanzaría los 28,634. Ya se está poniendo interesante. Si se retira a los 62 años y acumula 1,004 semanas, ya con un sueldo de 40,000 de cotización alcanzaría una pensión de 16,275 pesos. Si cotiza con 50,000, alcanza los 20,344. Con 60,000, su pensión sería de 24,413. Con 70,000, su pensión llega a los 28,481 y con 80,000 ya rebasa los 30,000, serían 32,550. Recuerda, estas son solamente ejercicios.
Por ejemplo, también está la posibilidad de que alguien diga, no, yo a los 61 o 62 años cumplidos, no, yo a los 60 con 6 meses y un día. Y ese sería otro cálculo. ¿Por qué? Porque tu pensión sí se calcularía tomando como base edad de 61 años, pero tus semanas de cotización, las que alcanzarías ya serían diferentes, porque si no, en un año son 52 semanas, 6 meses son 26 semanas. Entonces habría que ver cuántas semanas alcanzarías si tu estrategia es retirarte a una edad por ejemplo, como te digo, 61 años o 60 o 62, más 6 meses, más un día, para brincar a la siguiente edad y que tu pensión sea un 5% más. Un 5% más, recordando que te van quitando conforme disminuye esa edad, te van quitando un 5%. A los 65 años te dan el 100% de tu cálculo, a los 64 el 95 y así, 90, 85, 80, y a los 60 años nada más te dan el 75%. Bueno, continuamos suponiendo que el plan sería retirarse a los 63 con 1056 semanas, con un sueldo de 40,000. Aquí, si acá ya empezamos con 40,000. Con un sueldo de 40,000, la pensión sería de 18,358. Con un sueldo de 50,000, 22,948. Con 60,000, 27,538. Con 70,000, 32,127. Y con 80,000 sería la cantidad de 36,717 mensuales. Y si decidieras, ok, yo me voy a los 64, voy a seguir cotizando de tal manera que voy a acumular 1,108 semanas. Ya aquí con un sueldo de 30,000 pesos, ya alcanzas una pensión de 15,425. Habría que valorar el costo contra el aumento, porque pues cada año va a estar subiendo la pensión mínima garantizada para los nuevos pensionados. Habría que ver, hacer un cálculo de cuánto se incrementaría, o la diferencia sería más o menos como de 3,000 pesos. Sería ver si te conviene por una diferencia de 3,000 pesos, pues hacer una inversión en modalidad 40 con un salario de 30,000. Bueno, y esta misma persona, 64 años, 1,108 semanas, con un sueldo en modalidad 40 de 40,000, alcanza una pensión de 20,566. Con un sueldo de 50,000, le sube a 25,708, un sueldo de 60,000, 30,850. Con un sueldo de 70,000, alcanza los 35,992. Y con un sueldo de 80,000 ya rebasa los 40,000 pesos, 41,133. Y bueno, pues el máximo, 65 años, acumula un total de 1,160 semanas, que siguen sin ser muchas semanas todavía. Es una cantidad de semanas que muchas personas la pueden alcanzar o que incluso ya la rebasaron. En ese supuesto, 65 años, 1,160 semanas, con solamente un sueldo de 30,000 ya alcanza los 17,175. Con 40,000, 22,900. Con 50,000, 28,625. Con 60,000, 34,350. Con 70,000 alcanza los 40,000. Y con 80,000, 45,800 pesos. Estas son las cantidades para las 900 semanas. Yo te sigo sugiriendo que hagas el ejercicio en la página del IMSS. Es muy sencillo, la página simplemente te va a pedir en qué año empezaste a cotizar, en primer lugar. O sea, asegurarse que seas ley 73. Y después te va a pedir tu edad, y luego las semanas cotizadas y después el sueldo, el sueldo con el que estés cotizando. En eso consiste la simulación, que tú vas a poner
diferentes sueldos para ver cómo se comportaría tu pensión, y además a diferentes edades. Si le pones menos de 60 años, el sistema te va a hacer una proyección de cómo sería tu pensión a los 60, 61, 62. Haz de cuenta como lo que te estoy poniendo aquí. Y si le pones que ya tienes 60 años, va a ser diferente. Más bien te va a pedir, te va a hacer un solo cálculo, pero te va a pedir los sueldos que hayas tenido en los últimos 5 años. Y ya te hace tu cuenta, tu proyección, y dice tu pensión es de tanto. Si piensas que es complicado para ti, pide la ayuda a un hijo, a un nieto, a un sobrino. Los niños, los muchachitos jóvenes son muy hábiles para esto de la tecnología y seguramente te va a poder ayudar. Y bueno, pues nada más nos queda dar los datos del ejercicio con 1000 semanas. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, y ya para terminar el ejercicio de modalidad 40, vamos a terminar o vamos a llegar hasta 1000 semanas. Suponiendo que una persona llega a los 60 años con 1000 semanas cotizadas y que cotizó en modalidad 40 con un sueldo de 50,000 pesos, alcanza una pensión de 17,950. Con un sueldo de 60,000 alcanza los 21,541. Con 70,000 su pensión sería de 25,131 y con 80,000 alcanzaría una pensión de 28,721 a los 60 años, 1000 semanas. Y con un plan de seguir cotizando, llegar a los 61, acumula otras 52 semanas y alcanza las 1052 semanas. Aquí con un sueldo desde 40,000 pesos, alcanza una pensión de 16,318. Si cotiza con 50,000, alcanza 20,398. Con 60,000 pesos, su pensión sería de 24,478. Con 70,000, 28,557 y con 80,000 alcanzaría los 32,637. Como te digo, tú puedes hacer un ejercicio de entre 60 y 61 años, o sea, a los 60 años, 6 meses y un día, no alcanzaría las 1052 semanas, alcanzaría las 1026. Ahí le pones en el simulador y ve qué resultado te arroja. Continuando, si siguiera cotizando, llega a los 62 años, acumula 1104 semanas. Con 40,000 pesos de cotización alcanza 18,402 pesos de pensión. Con 50,000, 23,000 pesos. Con 60,000, 27,600 pesos. Con 70,000, 32,200. Y con 80,000, su pensión sería de 36,804 pesos. Ya son cantidades importantes y la edad en sí no es mucho, o sea, sí se puede llegar, a menos, claro, cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, puede tener el deseo o incluso por necesidades familiares de pensionarse lo más pronto posible, que nuestro sistema de ley 73, 60 años es la edad mínima donde uno se puede retirar. Y bueno, si la persona se quisiera retirar a los 63 años, siguiendo cotizando, alcanzaría 1,156 semanas. Y aquí ya con un sueldo desde 30,000 alcanza los 15,457 pesos. Con 40,000 ya alcanza 20,610. Con 50,000, 25,763. Con 60,000 ya alcanza los 30,000, 30,915, casi 31. Con 70,000, 36,068 y con 80,000 ya alcanza 41,220. Y si siguiera 64 años, ok, yo llego hasta los 64, acumulo 1,208 semanas. Con un sueldo de 30,000 ya obtiene una pensión de 17,207. Con 40,000, 22,943. Con 50,000, 28,679. Con 60,000, su pensión sería de 34,415. Con 70,000,
ya alcanzaría los 40,000 pesos, 40,151, y con 80,000, 45,887 pesos. Aquí ya estamos hablando números grandes. Y a una edad de 65 años, 1,260 semanas, que todavía no son muchas semanas. Y cotiza con 30,000 pesos, alcanza 19,051 pesos de pensión. Con 40,000, alcanza 25,400 pesos. Con 50,000, 31,753. Con 60,000, su pensión sería de 38,100. Con 70,000, 44,450 pesos. Y con 80,000, ya alcanza una pensión de 50,000 pesos. Bueno, eso es nada más para que te des una idea. Recordarte también que este cálculo le hizo considerando un 15% de incremento a la pensión, ya sea una persona que tiene pareja, matrimonio, concubinato, se le da una asignación familiar de 15%, o una persona sin pareja, sin hijos dependientes, sin padres dependientes, se le da también un 15% de ayuda asistencial. Esta simulación está considerando ese 15%, el sistema te lo da. También por eso te invito a que tú hagas tu ejercicio, porque si tú tienes hijos que entren en el supuesto de beneficiarios, o sea, hijos hasta los 16 años o mayores de 16, menores de 25, pero que sigan estudiando, y también tienes pareja, bueno, pues a ti te darían una pensión mayor durante el tiempo. Por ejemplo, si tienes un hijo y tu pareja, por tu pareja sería un 15% adicional y por tu hijo otro 10% que se conservaría mientras tu hijo esté estudiando. De cada año desde los 16 hasta los 25, si cada año está estudiando, pues tú tendrás que comprobar que esté estudiando para que conservaras ese 10%. Y en un momento dado que ya no lo compruebes o que cumpla los 25 años, ese 10% te lo quitarían, ¿ya? Y seguirías conservando el 15% por tu pareja. Estoy tratando de darte los elementos para que tú mismo, tú misma hagas tu plan de pensión. Te pongo el video de los primeros pasos, lo que tienes que hacer para cuando estás iniciando tu proyecto de pensión, para que tú mismo lo hagas. En realidad no es, si te pones a hacer tú mismo tus revisiones y vas paso por paso, no es necesario que acudas con un asesor. Sin embargo, si sientes que sí necesitas una asesoría, pues te ofrezco mis servicios, te dejo mi número de WhatsApp. Por lo pronto, muchas gracias por haberme acompañado. Cuídate, que estés bien. Gracias.